Desde lo alto del cerro, donde la ciudad se dobla y se lanza, nace Territorio Vertical, una serie original donde el deporte, la cultura y la identidad se cruzan en las pendientes de Valparaíso. Territorio Vertical es presentado por Juego en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Organiza y produce ADN Deportes y Pehuel. De la plaza del descanso cae sobre su... Amigas y amigos, estamos en Territorio Vertical, la adrenalina del descenso en bicicleta. Estamos en los estudios, por cierto, de Santiago Podcast, con la dirección de Juan Pablo Quirós. Y estamos acá con Seba Vázquez, nuestro campeón, nuestro coanfitrión. ¿Cómo te Marcelo? Muy bien, un gran día. Y estamos acá con un personaje clave dentro de lo que ha sido esta competencia durante ya 2 décadas en la ciudad de Valparaíso. Estamos con Ignacio Rojo, un corredor 11 veces, y vamos a ir en detalle en eso, 11 veces, más veces, sí, dijo. Pero da lo mismo, fueron varias, muchas, más de una década. Más de una decena de descensos por Valparaíso, sí. Pero lo más importante hoy en día es que mucha gente te va a reconocer probablemente, porque eres la voz, eres el presentador oficial en nuestro idioma de lo que es esta adrenalínica competencia por la ciudad de Puerto Valparaíso. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchas gracias por tenerme aquí en el podcast, y qué mejor que junto a un gran amigo, a Sebastián Vázquez, por supuesto a ti, gracias Marcelo, y a tu equipo, a dar este espacio. Así que aquí estamos. Sí, como la voz autorizada. Quizás ya sabes que algunas personas me dicen, tú eres la voz, me suena tu voz. Así que ese color de voz, ese tinte, esos gritos. Tu voz me suena. No, claro, está bien eso. Oye, gracias. Ignacio, pero partamos primero un poquito de historia antes de convertirte en la voz característica de la competencia de Valparaíso Cerro Abajo. Tú fuiste corredor, por cierto, y tuviste ya... ¿Cuántas veces? Ahora el detalle. ¿Cuántas veces competiste? Mira, la verdad que eso incluso ha dado para bailar ahí fino. Algunos dicen, no corriste 14. 14 veces fueron, solo me perdí el 2006, desde que obviamente comenzamos el 2003 con la primera, con la inaugural. Yo en esa época, 17 años. Bicicletas precarias, ¿para qué más vamos a hablar? Pues, o sea, bicicletas súper rudimentarias, incluso, o sea, me acuerdo en esa época en Rigia, bicicletas Rigia, no, era una cosa bien especial, era un evento, bueno, que partió como una morada, ¿cierto? Lo cual ha tenido una metamorfosis, ha ido creciendo, se puede hablar bastante de eso. ¿Por qué digo hilar fino? Porque muchos hasta el día de hoy me dicen, no, imposible que hayáis corrido corrí durante más de 15 años al final. Me retiré el 2017 y solo me perdí el 2006 porque yo en esa época, bueno, siempre de joven fui además entrenador de esquí. Era instructor y entrenador, entonces yo me acuerdo que me escapaba a Andorra en esa época a juntar platita para poder competir en bici. Y el 2006 fue un año que hice la temporada completa en Europa esquiando, 6 meses esquiando, ahorré buenas lucas y con eso me traía esa platita para acá y con eso mejoraba la bici. Así que bueno, me perdí esa edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, que la verdad que no me arrepiento de haberme la perdido porque fue una... Sí, fue la que venían planes para arriba. Incluso tenía unos repenchos. Vete a la Plaza Victoria. Sí. Que tu hermano ya tiene... Es la peor. Tu hermano le fue muy bien. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué es la peor? Porque el descensista, la kriptonita del descensista es el plano o la subida. Claro. Se tiene mucho... Por eso es que hoy día, hablando de la pista de hoy, Valparaíso es tan admirado porque es una pista que es difícil, desafiante, peligrosa. Gravity. Claro, en ese minuto esa pista no era tan buena. Era otro trazado. Sí, era otro trazado, otra meta, otro todo. Sí. Claro, porque va cambiando el cerro a elección. Oye, Ignacio, y la primera vez que corriste, ¿cuál fue tu sensación de deslizarte por las calles de Valparaíso, los cerros de Valparaíso? Mira, la verdad que yo tuve las luces, ¿cierto? Daba luces de que este muchacho iba a ser muy bueno. Siempre se me decía, este cabrón tiene talento. Es más, en esos años, la primera edición de la competencia se clasificaba por estilo, ¿te acuerdas? Se manejaba bonito. Sí, claro, yo manejaba bonito, no le tenía miedo a los aires, a saltar y a poner figuras, ¿cierto? A hacer formas, ¿cierto? Las camitas, los coleteos, que en esa época no era una cuestión tan habitual como hoy. Hoy día, la verdad que tú vas a una competencia y se ve en gran masa ya muchachos manejando la bicicleta de muy buena manera, con mucho control y haciendo piruetas y formas en el aire. Pero en esa época, estamos hablando año 2003, ¿cierto? Con bicicletas rudimentarias, como decíamos, aros 26. Bueno, tuve la suerte de que había un salto que me acomodaba por el lado que había y más encima, bueno, salió en esa época, este evento se llamaba Copa Contrapedal originalmente, no Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, claro. Yo creo que lo hablaron en otras ediciones, quizás aquí en el podcast. Y esa era una revista en papel, ¿cierto? Que no me voy a meter en esa materia porque podríamos hablar un podcast completo de lo que fue la revista y lo que empujaron ellos, pero Copa Contrapedal, entonces, año 2003, y tuve la suerte que clasifiqué bastante bien, incluso me clasifiqué top 3 junto a Diego Echeverría, y a mí me iba no tan bien en los cronos, yo no era un tipo tan fuerte, no sabía cómo entrenar, era un muchacho desordenado nomás, pero me puse ahí un buen salto, y ese salto se usó para
la zona media, más que la portada. Salió en doble página. En doble página, claro. Y en esa época aparecer en una revista, no existían los medios específicos, no existía el Instagram, para qué hablar del Facebook. Entonces, fue para mí un súper destape, ¿cierto? Fue un súper destape, un súper aliciente, me motivó mucho a continuar, ¿cierto? Y bueno, y desde ahí que creo yo que me sirvió mucho para un poco mi marca personal. El nombre Ignacio Rojo se empezó a instaurar de cierta manera, por lo menos como considerado como un gallo bueno para el urbano. Claro, porque piloto que maneja bonito. Claro, el piloto que maneja bonito, porque la verdad que después en los cronos yo siempre he sido un tipo más del montón bueno, o sea, un tipo que siempre estuvo en finales, un tipo que siempre compartía o rozaba ahí con los tipos rápidos de Chile, Antonio Leiva, Sebastián Vázquez, los tipos más iluminados, incluso digo yo. Pero bueno, eso. Me considero del grupo de los cabros buenos de bicicleta en Chile, pero lo mío era el aire. A mí me encantaba saltar y poner la bicicleta en formas, como te digo. Así que hasta Monster me gané. Ignacio, estuviste en el primero, te metiste solo uno de todos los iniciales. ¿Cómo tuviste primero la evolución de las bicis, ¿no? Claro, adaptándolas para poder correr urbano y hasta lo que hay hoy día, que son unas bicis medias híbridas. ¿Y cómo viste también la evolución de la pista y cómo se posicionó a nivel mundial como probablemente la más famosa? Yo creo que el evento en sí como concepto, como fenómeno, al final sí es eso, es un fenómeno. Con Sebastián hemos compartido muchas historias de esto y lo hemos conversado tras bambalinas. También hemos tenido la oportunidad, y qué mejor que tener la oportunidad de hablarlo aquí en un podcast para que la gente también se siga enterando de esto, pero es un ecosistema que debe su éxito a una serie de condimentos al final. Son muchos los condimentos que hacen del evento y por supuesto muchos actores también involucrados, para que vamos a hablar de las marcas importantísimas, ¿cierto? Y mentes creadoras, yo siempre digo también, y siempre lo he reflejado. Yo soy un tipo, si hay algo por lo que quiero que se me recuerde en el futuro es porque soy un gallo que no temo a echar flores, ¿no? Y no es por ser adulador, pero lo mínimo es que nos celebremos, siempre lo he dicho. He celebrado las creaciones, las motivaciones, las ganas, los cojones, el power de tipos como Sebastián y sobre todo del creador, pues, Víctor Heresman. Y Víctor es un tipo muy especial, un tipo que puedo decir que hoy en día, después de más de 20 años, es un amigo, pero Víctor es un tipo que no le gusta que lo refrenden así, ¿cierto? Las loas, lo incomodan. Él es un tipo, es un genio. Él junto, ¿cierto?, a Nico Barro en su minuto crearon la Copa Contrapedal y lo que se fue terminando hoy día, él sigue al mando del timón, del barco de lo que es Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, ¿cierto?, junto a la marca Red Bull Internacional. Pero Víctor, la mente creadora, él dijo, oye, y si llevamos este deporte, ¿cierto?, junto a los pioneros en esa época, Antonio Leiva, Coto Junge, ¿cierto?, algunos de los desordenados del deporte, talentosísimos, por supuesto. Y ahí es que empiezan a aparecer estos condimentos, como digo yo. O sea, de partida, Valparaíso de por sí, el puerto, es el condimento más especial. La arquitectura que tiene, el ecosistema que genera, la energía que tiene ese lugar, indudable, ¿cierto? Un lugar espectacular. A mí yo la verdad que Valparaíso lo encuentro es parte de mi vida al final, es parte de mi ADN. Oye, Ignacio, me gustó esto que dijiste, que tú no tenías miedo o que no te conflictuaba, no sé si decir, el término de la loa, porque ahí estaba pensando, me gustó esto, porque nosotros como pueblo no somos muy buenos para eso, y si nos comparamos con los argentinos celebran hasta, tú dices, por favor, ¿por qué estás celebrando esto? Pero hay una energía, es muy interesante ese detalle, me gusta eso. Y eso que acabas de decir, Marcelo, incluso a mí me toca viajar a Argentina, estuve ahora hace poquito en el Sudamericano, me fue muy bien, y el argentino es, imagínate, yo incluso a veces con menos recursos que nosotros nos topamos con ellos en Copas del Mundo, en Sudamericano, en Whistler, no sé, en camps, en entrenamientos, y los tipos, aunque les haya ido pésimo, se celebran entre ellos, se espaldarean, se apoyan. En cambio, el chileno, lamentablemente, somos muy de la individualidad, y esta es una cuestión que me ha tocado, incluso me ha generado hasta roces, confrontaciones con las nuevas generaciones, porque yo no tengo miedo, y en ese sentido obviamente soy un tipo más viejo, ya hoy para los 41 años, pero trato siempre de, he tenido la suerte también, este tema de hacer los camps de Red Bull, los camps previos a la competencia, donde me ha tocado ser también la voz autorizada junto a otros coaches como Pedro Burns, como Tomás Slavic. Sí, sorry que me fui para allá, es que ese es el tema, a mí también me pasa, a mí me echan cuerda, puti, no paro. No, pero siempre como de, hey, chiquillos, unámonos, sí, a pesar de que nuestro deporte es individual, hay una cuestión que es mucho más holística, podría ser transversal, es una cuestión que es esta magia, esta energía que genera el apoyarnos entre, por más que después, cuando me den el 3-1 me vaya a volar la raja para abajo, pero apoyarse como grupo, como equipo, como selección. Los argentinos lo tienen. Sí, nosotros carecemos. No, muy lindo detalle ese, Ignacio, yo creo que marca toda una diferencia.
El otro detalle que también es que de lo que mencionaste, ¿de dónde venía este gusto tuyo que decías de hacer la filigrana, la cachaña, el detalle, de fijarte en eso cuando no era tan común como lo decías? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo lo aprendiste y lo empezaste a adaptar? Así, bien en simple, mira, yo de cabro chico vivía cerca del Estadio Nacional. Y me acuerdo que pasaba por fuera y miraba a los gallos del BMX, porque en esa época la pista de BMX estaba a orilla de calle, así como la piscina también, estaban al ladito ahí por Pedro Valdivia, exactamente, no por Campo Deporte, por Campo Deporte estaba el otro, que por Campo Deporte colindábamos con BMX, pero del BMX Street, que había una rampa ordinaria ahí, y yo me acuerdo que pasaba de cabro chico por ahí. Tuve la suerte después también, procesos de selección, cuando ya vinieron los Panamericanos, también en esas mismas épocas, y me acuerdo que Tito Monsalves, bueno, para que habláis, en los anteriores coaches, el Moai, ¿te acordás? Y teníamos la suerte de poder ir para allá, y para mí ya el decir, yo entreno en el Estadio Nacional, con 18 años, 17 años, para mí era una cosa, yo siempre le tuve mucho respeto y mucho, lo vi como muy ensalzado, y admiré mucho este tema de ser parte de un proceso, de una selección, Estadio Nacional, o sea, y yo veía ser seleccionado, era una cosa que uno realmente la camiseta, o sea, aunque te regalaran una camiseta transpirada con hoyos en los codos, uno la atesoraba. Siento que esa cuestión no hay que perderla. Esto siempre digo yo porque quizás mi pasado también era un pasado más, de cierta manera, precario. Nunca tuve la oportunidad de tener la física. Bueno, dicho eso, yo veía esto y lo admiraba, me encantaba. Y mi bicicleta, y aquí viene un poco del porqué de mi estilo. Yo la verdad que era tan picante mi bicicleta y no tenía ni siquiera plata para pastillas de freno, para qué hablar de neumáticos. Yo llegué a coser neumáticos con hilo de pescar, ordinario, picante. La cosa es que yo lo que hacía todo el día era mi parte de entrenamiento y yo andaba en la calle. Entonces iba al colegio en la bicicleta y saltaba y encontraba saltos y levantaba la rueda. Me haberte visto agarrado las micros. Me agarraba la... Era un picante, era medio panqueta yo en esa época para la bici. Pero eso, no, la verdad que mi estilo lo desarrollé en la calle. Fui bien street. Genuinamente urbano. Genuinamente urbano. Y me acuerdo, bueno, y tuve la suerte también en otras ediciones de la revista, donde se hicieron sesiones urbanas en esa época, ¿te acuerdas? Con trucks, con gallos que fueron los pioneros del urban mountain bike en Chile. Y fui invitado. Yo en esa época, siendo un cabro chico, que claro, venía con esta estirpe de cabro que venía talentoso y se me invitó a ser parte de ese grupo de urbaneros y sesionamos en la noche con fotos y todo. Y yo me acuerdo que me pegaba unos wall rides contra las murallas, así. Era cosas que hoy día ya ni puedo hacer. Era lo que el fondo al final se empezó a aplicar en lo que era lo urbano. Claro, final, claro. El descenso urbano que no existían y que se estaba mutando en el fondo lo de la tierra, a lo urbano, al mobiliario urbano. Sí. Oye, pero recién tocaba un tema que para mí era una de las preguntas que tenía guardadas para ti, que es... que le contamos un poco a la gente, le contó Marcelo, Ignacio dirige junto a Thomas Light, que es el mayor ganador, o uno de los que más ha ganado el Valparaíso Cerro Bajo, un camp donde escogen los últimos 4 pilotos que pueden correr ahí. Y para correr Valparaíso Cerro Bajo tenéis que matar a alguien, o sea, es muy difícil. Entonces están todos, es como es la última chance para humanos normales, porque el resto son invitados porque son rockstars. Entonces, lleva ya hartos años en esa labor. Han estado sumando coach también como Pedro Burns, que se vio en algún minuto estuvo la Bernie Pizarro, hasta mi hermano también estuvo en alguna de los años. Y tiene una parte que rueda un poco en tierra, otra parte que rueda en cemento. ¿Cómo has visto la evolución de ese camp? Si te gustaría que ese camp fuera más urbano aún de lo que es, cuéntame un poco de eso. Sí, el camp se llama Del Cerro al Barrio. Entonces, de Red Bull. Exacto, y Red Bull lo ha instaurado como tal este año, el 2025 hicimos la 7ª edición incluso. Como dice Sebastián, el main host es el máximo ganador, ¿cierto? Que es Tomas Slavik, este checo que prácticamente tiene una patita en Chile. O sea, él se viene todo el mes del evento, ¿cierto? Durante el verano se viene para Chile hace ya más de 10, 12 años. Y es un tipo muy, muy querido porque también tiene una personalidad bien latina. Entonces es un tipo que es, por supuesto, host autorizado y la cara visible del camp. Junto a Pedro Burns, que por supuesto es el máximo exponente de la marca Red Bull como un gran mountain biker. Y ahí donde vengo a ser yo un poco como el bálsamo, o más que el bálsamo, el interaccionador entre los tres. Y hacemos este equipo de... Como el director de orquesta. Claro, como un poco el director o la voz autorizada. Sobre todo porque yo tengo este tema de la formación. Yo hice varios cursos en Canadá, fui entrenador de esquí toda mi vida, entonces todo lo que es protocolos de enseñanza y aprendizaje, un poco eso es como quizás mi punto diferenciador. Y bueno, y porque competí el evento muchos años, entonces ese mes para mí es un mes
cargado de harto trabajo. Y el camp yo lo disfruto, pero a pleno. Bajo como 5 kilos, eso sí, cada camp, pero se disfruta. Y ahí es donde ponemos a prueba a los muchachos, a las chicas y a los hombres que quieren finalmente ganar esta opción de poder ser parte del evento. Son poquitas wildcards que se entregan, ¿cierto? Y los muchachos son evaluados en el aspecto técnico, físico e incluso mental. O sea, cómo ellos se desenvuelven ante la presión de ser evaluados y ante la adversidad. Exacto, ante la adversidad y todos los desafíos que se imponen. Y son varios días de camp, son tres días de distintas competencias y evaluaciones. Así que la verdad que el camp ha evolucionado, siempre fue hacia lo creciente, pero también el camp de por sí incluso ha llegado a ser una especie como de reality. Incluso en algún minuto fue, ¿te acuerdas? Como se sacó ese concepto y tratamos de empujarlo así. Este año fue un camp, como decías tú, tratando de dirigirlo más hacia lo urbano. Yo creo que funcionaría como reality, porque tenía un poco lo que yo hablaba el otro día contigo, Marcelo, que te decía que Valparaíso, en este caso los deportes extremos, es como el Coliseo romano moderno. Claro. Tiene gloria, tiene drama, tiene morbo, hasta sangre puede tener. Entonces, en el fondo, claro, tú ahí estás lidiando con emociones, porque la gente quiere correr, pero tiene miedo. Y esa frase del beat que me gusta mucho decir, que todos quieren estar ahí hasta que están ahí. Entonces, claro, yo quiero correr Valpo, pero te ponía arriba de una tarima de 6 metros de alto y decís, chuta, parece que no sé si quería estar. Sí, es cierto. Y eso que dice Sebastián es súper importante y no te hace ser un mal coach, ni una mala persona, ni querer, ¿cómo se llama? Poner paño frío o truncar el sueño de nadie, pero es realmente así. O sea, perfecto, tú puedes ser bueno todo el año en las competencias más espectaculares de descenso a lo largo de todo Chile, Sudamérica, incluso del mundo, pero llegáis a Valparaíso con 10.000 personas o más tocándote el hombro, pidiéndote una selfie, gritándote, apoyándote. Mucha distracción. Son una cantidad claro, exactamente, de distracciones y elementos que no están habitualmente en una competencia del fin de semana, llámese nacional o panamericano, la que sea. No lo tienes. O sea, tienes a la persona, tienes al público aquí rugiendo en tus dos oídos. De por sí la verticalidad, a propósito también del nombre de aquí del podcast, es realmente impresionante. O sea, estar en la cima de Cerro Cárcel, ahí pegadito a la pólvora, saltar del balcón, saltar de un balcón. O sea, realmente la verticalidad es distinta y el margen de error es mínimo y el error se paga carísimo. Entonces, yo he visto tipos mucho más talentosos, incluso a veces que nosotros mismos, pero haciéndose en los pantalones, fallando totalmente. Y también es súper legítimo, y podríamos hablar de varios contados con las dos manos, de tipos que sí han tenido luces y han brillado en eventos mucho más, quizás, no sé si más complejos, pero con complejidades distintas, como el Red Bull Rampage, y que llegan acá y dicen, o sea, pero no voy a arriesgar mi carrera deportiva por una cosa así, en el sentido de que el margen de error es tan bajo que no quiero cortarme un brazo, no quiero tequearme, no quiero romper mi bici, y se toman la carrera con parsimonia. Se la toman. Y prueba de ello es que de esos 4 pilotos que seleccionan del camp, generalmente, salvo excepciones, son los más lentos de la tabla. Por lo tanto, también son los que están más en riesgo en una pista de ese nivel. Claro. Entonces, por eso es que es súper importante seleccionarlos bien, y muchas veces también muchos, como tú dices, se ofenden porque no quedaron clasificados, pero al final uno también está buscando que estén los mejores para que también tengan un desempeño que no se vayan a lesionar, en el fondo, que es parte de lo que es Valparaíso, que es un deporte extremo, Marcelo. Amigas y amigos, estamos en territorio vertical, estamos en los estudios de Santiago Podcast con Seba Vázquez, nuestro campeón, y hoy nuestro gran invitado, Ignacio Rojo. Ignacio, 2 preguntas. Primero quiero saber cuál es la carrera que tú más recuerdas de las que participaste en Valparaíso Cerro Abajo, y también me gustaría saber cuáles han sido históricamente los corredores que más te han impresionado en la competencia. Hay también para hacer un libro, y espero, así como está el documental, en algún minuto yo más viejito verlo como libro. Qué bonito sería tener un libro de la carrera con los mejores compilados de fotos e historias, porque hay muchas historias que contar. Hay muchas historias que contar. O sea, dentro de los máximos ganadores también, por supuesto, está Antonio Leiva, ¿cierto? Que también es para hacerle un par de páginas dentro de lo que sería, ¿cierto? Capítulo. Pedro Ferreira, imagínate, el chileno, que también uno de los máximos ganadores, que las primeras ediciones las corría con una bicicleta que era más un submarino que una bicicleta, porque era una cosa pesadísima, de un fierro forjado con horquilla de moto repartidora. O sea, hay mucho para hilar. ¿Para qué hablar de la generación esa cuando partimos de tipos que compitieron en Rigia, así como tú lo hiciste? Sí. No fue electivo. Lo tuyo fue electivo, eso te iba a hacer la salvedad. Sí. En el caso tuyo fue electivo por un tema de performance, pero muchos tipos en esa época, que la Rigia era una categoría instauradísima, competían y se lanzaban los mismos obstáculos, hacían los saltos y los gaps en Rigia,
Y bueno, como te digo, hay muchas historias. O sea, ¿Cuál es la que más te marcó? La que más te marcó y la que mejor te fue, porque quizás es la misma, quizás no. Sí. Cada edición tuvo lo suyo, pero a mí me pasó algo muy bonito el 2005. O sea, el año que vino Kyle Strait y que disputaron el primer lugar junto a Antonio Leiva. En esa época, los dos muy jóvenes. Kyle Strait, casco Red Bull en esa época, campeón mundial junior. Un gringo, ¿cierto? Que, bueno, es parte de los anales de la historia del mountain bike mundial. Exacto, ganador de Rampage. Y yo en esa época, bueno, en las distintas ediciones siempre estuve peleando las finales, pero para mí esa edición fue muy bonita porque estuve muy cerca del podio o de los primeros lugares. Estuve ahí en el 7º lugar a poquitos segundos para mí, o sea, para mi nivel. Pero me sirvió mucho porque en esa competencia, la verdad que fue ya la primera también como bien instaurada ya con la marca Red Bull y fue una muy buena vitrina. Vinieron más corredores internacionales, vino Mario Jarrín, también todos los argentinos. Entonces estar fuerte y estar delante, estar en una final, a mí me hizo muy bien porque con eso yo luego entré al equipo oficial de Cannondale, equipo que tú lideraste durante muchos años y que fuiste parte, ¿cierto? En esa época ser parte del equipo Cannondale oficial, con lo que significaba en esos años pertenecer, era el mejor equipo de Chile, tenía todas las disciplinas y el descenso en esa época era muy, pero muy considerado. Y yo entré como este joven talento, ¿cierto? Un muchacho de, 19, 20 años y ahí me consideraron. Después, a pocos años, fuimos a la Copa del Mundo, y Panamericanos y todo. Pero para mí fue como también uno de los puntapiés inicial y donde me sirvió mucho como vitrina, fue bien bonito. Ignacio, mencionaste el tema del público y me gustaría tal vez profundizar un poquito en eso porque hacías el matiz de que en una competencia normal lo del público quizás no tiene el protagonismo que alcanza en Valparaíso. ¿Cómo se maneja esa presión? ¿Cuán difícil puede ser? ¿Cuánto te alienta también como corredor? ¿Cómo es ese factor? A veces no te alienta. Tal cual. No, yo tengo la suerte quizás de no apabullarme con el público, aprovecharlo a mi favor. Es más, durante muchas ediciones, sobre todo en las ediciones más contemporáneas de los últimos años, ahí en la escalera de Papito Suente, yo agarré un hábito que era durante unos 2 o 3 años lo hice, hasta el último año que me retiré, que yo me ponía en Papito a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando ya habían varios cientos abajo, y yo me acuerdo que veíamos pasar a los tipos entrenando, y yo me salía un poquito a la pista y yo hacía un CHI como a mediodía. Y era una cosa... ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que yo la verdad que aprovechaba la energía del público a mi favor y no me aminoraba ni me almejaba, ¿cierto? No me retraía, no me asustaba. Pero de verdad, o sea, y Sebastián esto puede dar fe también, muchas veces uno llega arriba, alcanzáis a hacer 3, 4 entrenamientos, 5 en el mejor de los casos, y tú te vas poniendo ojo en las caras de los otros corredores, algunos mucho mejor que uno, otros nacionales con los que competiste toda tu vida, y están algunos, pero hechos los pantalones. Esa es una cosa, es bien divertido ver cómo la gente reacciona ante la presión, ante estos elementos. Y es un buen público, porque el público es bien gritón, que a uno le gusta, ¿no? Que te aliente, que haya mucho ruido cuando venís bajando. Claro, y llegáis abajo. Si suena fuerte porque pasa rápido. Claro, y llegáis a Plaza Aníbal Pinto y la gente te pide fotos, autógrafos, es muy lindo, viene gente de todas partes de Chile, oye, mira, te presento a mi hijo, y vais viendo cómo ese niño va creciendo con los años, y mira, Nacho, aquí estamos de nuevo, 10 años después, o sea, era una cosa, pero... No, la verdad que en ese sentido es para tatuárselo, como mi amigo Sebastián, yo no tengo tatuajes, pero queda tatuado en la piel, pues queda tatuado en el corazón, queda tatuado en el ADN del deportista, o sea, haber sido parte de esa historia es algo bonito y que tiene que seguir trascendiendo en el tiempo, es espectacular. A mí como te digo, aprovechaba, un poco para redondear la idea, yo aprovechaba a mi favor la energía del público y la utilizaba para empaparme, para sumergirme en esta vibra. Oye, Seba, pero cuando que tú dijiste que el público a veces no te... Cuando yo hablaba de eso es por 2 cosas. Uno, porque a veces te pueden hacer un bullet directo, que ya lo voy a adaptar. Y otro, porque a veces tú estás ahí tomándote tu tiempo para digerir el vuelo que vas a hacer. Claro. Y ellos te dicen, pero dale, Seba, tú puedes, vamos. Y tú te empezás a apurar tiempos que no tienes que apurarte. Entonces te empezáis como ya, voy rápido, me apuro, porque en el fondo tú tienes tus tiempos de sacarte el miedo encima, como ese comercial del resfriado, que sacarme el miedo encima y hacerlo bien. Y cuando el público te apura, de repente esa mezcla es mala y podrías caerte por apurarte. Pero a mí me pasó una vez que yo me paré en Bismarck, es que me hice un costado, me paro en Bismarck a mirar, me echo para atrás, visualizo, miro, como para
chequear mi timing y el público empezó y tú así como Claro, sí, claro. O sea que no había paciencia. O sea, Claro, mira y salta y no estoy aquí gallineando. Pero imagino que te tomaste tu tiempo igual. ¿No? Me lo tomé, claro, pero me dio risa. ¿No? Yo me lo tomé con risa, pero en el fondo, y además yo me da risa porque decía, bueno, yo estoy dentro de los 3, 4 mejores de la parrilla, que queda para el resto, Claro. si yo paro acá Sí, sí. mirar. No hay clemencia. Oye, Ignacio, ¿cómo haces esta transición de ser un corredor, de participar en todas estas ediciones de Valparaíso Cerro Abajo y empezar a meterte, a convertirte en la voz de la carrera en nuestro idioma? ¿Cómo sucede esa transición? Bueno, esa en verdad es una transición que, yendo al raconto y siendo bien humilde, la verdad es que se la debo a quienes en ese momento, en esos años, yo siendo un cabro chico, me dieron vitrina, me dieron micrófono. Esto Sebastián lo ha escuchado porque también yo de Sebastián y de su hermano aprendí muchísimo en el sentido desde yo siendo muy cabro, y esto lo he defendido toda mi vida y lo defiendo hasta el día de hoy, aunque me tilden de pacato. Yo digo, espérate, si dominamos un idioma, hablemoslo bien, pues, o sea, Claro. que se nos entienda. Entonces, ¿qué me pasó? Que, claro, en mi generación y en esos años, supe aprovechar simplemente de manera semiconsciente que cuando venía la prensa, para un interescolar, para un nacional, para que hablara un Valpo, yo hilaba ideas, pues, o sea, Hablaba de corrido. Claro, hablaba de corrido, pues, o sea, llegaban en cambio los otros y quizás simplemente por timidez, por timidez, probablemente, sí. exacto, eso iba a decir. Sí. Y por otras razones, ¿cierto? Llegaba el periodista y le preguntaba quizás al tipo incluso que había ganado, y lo único que decían era, no, a fondo, aquí a fondo, bajé a fondo. ¿Cómo te listo. fue? Bien. Claro, ¿Estás contento? Sí. y Me han eso- entrevistado fome. Claro, harto fome. Pero no se castiguen tanto, porque en general yo diría que los deportistas son así. Es así, ¿cierto? Sí. Y en todo caso esto es talla que hasta el día de hoy se usa, y yo lo uso de manera formativa. Entonces, Yo lo entendía como que era parte de mi trabajo. Entonces, cuando Claro. llegaba una vez en la vida que llegaba, no sé, Claro. TVN, y Había que oye, ¿quién puede dar una cuña? Claro, Le levantáis la mano, exacto. porque en el fondo que Sí. otra forma de retorno medio, ¿cachai? Y Exactamente. el tímido, no. Entonces ahí Tal cual. claramente... Pero tú tenías alguna experiencia previa como relator, no sé, estoy inventando, en el colegio, eras el que hacía los actos, eras la voz es o que, nada? sí, una vez me lo preguntaron y obviamente no lo cuento todo a viva voz, pero me encantaba eso porque yo en el colegio y en la universidad, o sea, malo va a hacer un PowerPoint, malo va a leer el libro, malo va a los estudios, pero nunca tuve el pánico escénico, entonces nunca... Para disertaciones. Exacto, entonces ¿qué pasaba? Que desde temprana edad agarraba al grupo de amigos y les decía, chiquillos, ustedes me arman el PowerPoint, me bajan unas ideas, Y yo me paro adelante. me lo puntean acá y yo me paro adelante. Y para ellos era una cosa, pero ¿en serio? O sea, y se ponían a trabajar todos. Fantástico. Entonces era la raja porque yo aprovechaba a mi favor esa parte. Hoy día, hasta el día Oye, de hoy... pero perdón, te voy a echar al agua, pero tú tuviste un incipiente, no sé si llamarlo incipiente, una palabra que no quiero que se malinterprete. Tuviste un programa que era Sí, My World TV. que estaba online, Sí, y que sí. tuviste un impulso y que también ahí le hablaste a una cámara. Sí, hicimos más de 60 capítulos para el Se CDO. estaba haciendo el Sí. link de aquí, sí. No, carreta, hay pero eso vino mucho después, porque Ya. al final yo era cabro chico, estaba en los juniors, bueno, y en esa No, época animaba. pero fue antes de animar el Red Bull Valparaíso Rojo. Entraron, sí, fue antes, sí. fue el 2000, es más, fue muy divertido, fue el año 2013-14, primer año que viene Tomás Slavic a Chile junto a Philip Polk, y en esa época yo ya tenía mi primer capítulo y me fui a entrevistar a Tomás Slavic en inglés, un inglés bien picante, bien rudimentario, y salió ese... Ortopédico, como dicen. Ortopédico. Me encanta ese Ortopédico. Está bueno. De supervivencia. Claro, de supervivencia. Y eso quedó ahí, bueno, y salió en el CDO durante muchos años. Pero nada, yo siendo cabrito, le debo, como te decía, bueno, Juan Pablo Santiago, Carlos Gallardo, la gente que me prestó micrófono en esas épocas. Me prestó micrófono en el sentido, como decíamos con Sebastián. evento, Yo generalmente llegaba, un evento, exacto, y sí, yo no una ganaba el carrera. evento, pero yo podía hilar un poco. Entonces, mira, estamos en esta competencia hermosa, en esta localidad, y yo rellenaba bastante bien, y con eso, como decías tú, era bueno para el marketing de la competencia, po. Versus un gallo que, claro, amigos míos mismos, no, aquí a fondo, y pasé a fondo y anduve a fondo. Chuta, gracias, porque no dijo nada. Bueno, porque hay Entonces- mucho guaso en el descenso. No, pero más, olvidarme. no, y más que guaso, si son los amigos míos, Sí. amigos con los que competimos toda la vida. Entonces yo aproveché eso a mi favor, y eso de paso a paso me fue llevando a un poco a la conducción de esto y a poder usarlo a mi favor como una herramienta. Amigas y amigos, estamos en territorio vertical y estamos acá con Ignacio Rojo. Oye, Ignacio,
A ver, contemos un poquito el behind the scene, el behind the camera. ¿Dónde estás tú oficialmente cuando estás transcurriendo la carrera? ¿Desde dónde tú la observas? ¿Cómo te vas informando de lo que va a suceder? Esa parte, perdón, yo la encuentro súper fome porque va para allá, va a México, va a Italia y está en un cubo de cemento viendo una pantalla. Oh, el mismo cubo siempre. Ojalá fuera un set como este. Ya, pero ¿cómo es? A ver, No, nos ha tocado de todo, pero la verdad es que, bueno, como es un streaming, de cierto, salimos al aire en vivo, ahí hay toda una serie de aparatajes tecnológicos que yo desconozco, pero sí, nos meten en un cubículo insonoro, ¿cierto? Junto a mi compadre y partner en transmisiones, Eduardo de Solminiac, Larch, que Larch es el catalizador, el que me baja, es mi partner. Buena mezcla, sí, más tranquilo. Claro, yo soy el gritón, soy el que se le escapan los enanos al bosque. No, y además Eduardo habla inglés y francés fluido. Claro. Para traducir lo que habla de repente el piloto que están entrevistando. Claro, él tiene esa función. Él cada vez que hay un piloto al cual se le va a entrevistar, él hace la traducción y eso. Hemos logrado ya varios años. Son más de 7 años trabajando juntos. Hemos hecho todos los Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Yo siempre digo que se parece mucho a la voz de Ignacio del Río, del periodista. O sea, Ignacio de... ¿A quién? Matías del Río. Matías Sí. tranquilidad, balsámico. Se parece mucho a la voz de él. Si tú cerrás el ojo es como que estoy escuchando a... No, y aparte yo soy más gritón, soy más nasal, él es mucho más, tiene un tono distinto, entonces no somos dos gritones, yo soy más gritón. Pero yo también he tenido que ir acomodándome con los tiempos, porque yo los primeros años, las primeras ediciones de las carreras, no solo del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, Copas del Mundo, hicimos durante 2 o 3 años Copas del Mundo, short tracks, cross country olímpico, descenso, era una cosa hermosa. Fui aprendiendo también por la misma crítica del público, con crítica constructiva muchas veces y de los mismos pares, Claro. a bajar un poquito el ritmo, porque yo era muy gritón y me lo llevaba completo. O sea, a veces había transmisiones que yo hacía el 95%. Yo una vez conté una cosa, pero muy sutil, que dije, mira, Nachito, cuando vos decís que el hueón es de Curacaví o de Coyhaique, el hueón que vive en México no tiene la puta idea de qué estáis hablando. Entonces di, en el sur de Chile, Claro. viene de un pueblo que se llama tanto. Claro. Como para darle un contexto, porque claro, la hiperventilada, digamos, pero a mí me encanta la hiperventilada, creo que es natural al final. Pero ahora, evidentemente, eso todo hay que integrarlo considerando que ya te está viendo una audiencia básicamente mundial. Claro, obvio, por eso lo decía yo, porque no está hablando a los sí. chilenos, está hablándole a los hispanos. Eso mismo que me decía Sebastián, hoy día ha sido parte de reuniones y ha sido un tema desde la marca Red Bull, desde Headquarters que están en Brasil, nuestros jefes allá, tal cual. O sea, Ignacio, no te vayas por las ramas porque exactamente tu audiencia es un tipo que puede estar en España o puede estar en el mismo México, ¿cierto? Entonces, pero sí, a propósito de eso mismo, y creo que lo que ha sido el éxito de poder hacer las voces nosotros, yo y Eduardo, es que producto de cómo estoy hablando exactamente ahora, es por qué hemos podido ser las voces autorizadas y no un colombiano, y no un mexicano o un argentino. Un argentino. Porque ellos están llenos de modismo y tienen esas formas. Un castellano neutro, exactamente. Y eso, la verdad es que tengo la suerte que desde bien cabro lo he hecho. Obviamente con mi amigo de repente se me escapa todo y hablo pésimo. El chileno es conocido por hablar muy mal y muy rápido, pero eso, dentro de nuestra industria tuve la suerte de haber visto referentes. El mismo Sebastián, bueno, Felipe no, porque Felipe no se lo entiende, ¿no? Pero un gran amigo. Hay que poner subtítulos a mi hermano. Pero eso, yo soy un fiel creyente de que nuestra industria la podemos hacer bien desde las bases. Oye, pero y una de las cosas es esa, es la comunicación. Pero este año tuvieron un periodista invitado. Cuéntanos un poco cómo se dio este año. Porque hemos tenido varios invitados. No, este último año estaba este periodista de fútbol, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Sí, pero eso en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Sí, es que tuvimos en Rampage hemos tenido invitados pero el Valpo, sí. Vega, perdón, Rodrigo Vera. Sí. Hay una laguna mental. Yo voy a confesar algo. En algún minuto dije, como que no sé, se me robó la nariz y creo que fue una funcionó. Sí, funcionó. Porque sabes que yo creo que él también se preparó. Lo que a mí me molesta muchas veces del periodismo externo al mountain bike es que lo hablan, pero ni siquiera leyeron un paper, entonces como que tú te das cuenta del tema que no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, y se nota que él se preparó. Sí. Hizo la pega, por sí. Hizo la pega, el tipo tiene tablas, o sea, es un profesional. A mí me gustó, y partí crítico. Tal como dice Sebastián, yo también fue al principio cuando la marca nos lo propuestó, o sea, no es que nos propuestó, sino que dijo, vamos con esta estructura, y yo quedé como bien plop, la verdad, pero la verdad es que el tipo es un súper profesional y además domina los tiempos, entonces ¿qué hizo? Le dio una estructura a la transmisión, y fue un tipo muy respetuoso conmigo y con Eduardo, hicimos una tripleta perfecta. Y no, el tipo un 7. O sea, sí, fui a su podcast también hace poquito, el tipo trabaja en varios, bueno, todos lo conocen, un 7, Rodrigo, la verdad que fue un acierto conocerlo, aprender de él, trabajar con él. Y él a la vez también fue muy bonito porque
para mí, que soy un gallo que no está formado profesionalmente en este tema de las comunicaciones, ni soy periodista, me tiró también muy buen feedback. Así que no, un genio. Muy buena, fue una buena y se agradecen también, incursión. Creo yo, que periodistas que tienen su espacio bien consolidado en el fútbol se abran a otros deportes, porque también ellos, como famosos, ayudan a que estos deportes se hagan más conocidos. Sí. Bueno, y también que se entienda que no todo es... Porque en Chile el sinónimo de deporte en el periodismo es fútbol. Sí, claro. Y ahí, es que el rating manda. Vaya que hay disciplina. Eso es lo bueno de Valparaíso, que tiene un rating importante, tiene muchos espectadores, entonces se empieza a pagar solo al final. Amigos, estamos en territorio vertical y estamos acá con Ignacio Rojo, la voz hoy en día identificable de las transmisiones de lo que es la competencia Valparaíso Cerro Abajo. Ignacio, para ir cerrando, ¿cómo ves tú, cómo proyectas? Si tuvieras que tú imaginarte y solamente dependiera de ti el futuro, la evolución que ha tenido esta carrera, ¿cómo te gustaría que estuviera en 5 o en 10 años más? Sí. Pensando también en lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Que pasamos por Medellín, pasamos por Comuna 13, ya está, Guanajuato. Ya está fuera Valparaíso. Claro, pero hay unos que se hicieron y dejaron de hacerse, ahora hay 3 y claramente, bueno. Claro, ahí hay un... Bueno, se puede analizar sin dejar de lado, porque es imposible dejar de lado las redes sociales y cómo estas han afectado en el sentido positivo, cómo han influenciado, cómo han ayudado a llevar el evento a sacarlo mucho más allá, fuera de las barreras, sacarla del estadio, por así decirlo, en términos futbolísticos. Las redes sociales, ¿cierto?, han tenido un rol importantísimo en llevar esto a transversalizar nuestro deporte. O sea, que desde la persona más lejana al deporte sepa hoy día que hay un evento ahí en Red Bull, en Valparaíso. Y como decías tú, Sebastián, la serie Cerro Abajo, así se llama, esta familia de eventos, ¿cierto?, este ecosistema de eventos urbanos que hoy día está en Italia, ¿cierto?, en el viejo continente. Como decías tú, estuvo en Colombia, México, instauradísima, en Guanajuato, una ciudad patrimonio también espectacular, que nos ha tocado ir varios años. Hay una mirada hacia Asia también, donde ya se han hecho campamentos, pero no oficial la competencia, pero eso habla de que el evento transversalizado tiene un éxito, es un fenómeno y, como te digo, es un ecosistema que atrae a mucha gente, incluso fuera del deporte. Pero voy a hacer el análisis netamente desde el punto de vista pragmático, con las ruedas en el suelo, y es que yo espero que las generaciones futuras, los chicos que vienen de abajo, talentosísimos, muchos de ellos, de cierta manera a veces, y hoy día imagínate los streaming en vivo, el celular, cómo es una herramienta que sea utilizada en pos de un beneficio del evento y que siga el evento igual de extremo, con ese ADN, ¿cierto?, en esta ciudad patrimonio, ¿cierto?, también que es Valparaíso, que se siga transmitiendo a través de las pantallas esa pasión que desde el minuto 1 transmitimos nosotros, las viejas generaciones, porque a veces me asusta un poco el futuro con un celular que a veces nos empieza te empodera mucho, digamos. Sí, nos empieza a generar una especie de cambio que viene muy rápido y que, bueno, puede ser que a veces nosotros las viejas generaciones no lo vemos tan, pero te refieres como a lo que tú comunicas a través del celular o a través de la pérdida de tiempo esa gente viendo o el del celular. individualismo tal vez, que es lo que nos marca en vez de un sentido más comunitario que debería tener este tipo de experiencias. Mira, al final hoy día hay más que una disputa, hay algo que hay que también, creo yo, trabajar en conjunto y aprovecharlo, que el evento no termine convirtiéndose en un evento de streamers y de influencers y de... Sí. No sé si se entiende. Lo que pasa es que no pierda su ADN original. Ese es mi gran petitorio. Sí, pero yo creo que te entiendo lo que tú dices, pero también hay que mirar con altura de mira un deporte tan lindo como la Fórmula 1 y tú ves las modelos, ves los actores de Hollywood, y ves todo está junto ahí, todo en una misma juguera y coexistiendo de manera bastante buena. Sí, entiendo tu punto, pero mira, yo creo que mientras estos influencers lleven más espectadores, van a sumar. Yo la verdad que me considero un tipo bien enchapado a la antigua y bueno, eso, simplemente espero que el evento siga manteniendo su ADN. ¿Y a nivel de fechas? Mira, ha pasado algo bien bonito que... ¿Tienen una paz para algo? Sí, no, ojalá supiera yo más cosas. No, pero hay algo bien bonito y aparte por la geografía nuestra propia del país, o sea, puertos hay y han hecho algo bien bonito por la zona de Coquimbo. En algún minuto en el pasado se hicieron y hubieron esposos, se intentó hacer cosas en Talcahuano, también en San Antonio. Yo creo que para allá puede ir la cosa también, que como país nos instauremos más como un país, por supuesto ya líder, totalmente somos líderes en lo que es el movimiento urbano, ¿cierto?, de censo urbano a nivel planetario, pero me encantaría eso, claro, de repente, y sobre todo que por lo general visto en Chile, a nivel sociocultural, son lugares vistos como a veces peligrosos, como riesgosos de ir.
cambiarle la cara y darle un toque, ¿cierto?, más turístico, ameno, familiar, generar apogeo a partir del deporte. Eso es lo que sumo, y un porteño aquí presente nos puede decir que al final un evento como Valparaíso Cerro Abajo, que sería como el Teatrón de Pucón a Pucón, pero en este caso también ayuda a que se hable de Valparaíso por una geografía maravillosa, por algo mobiliario mareo hermoso, por unas vistas espectaculares, no sé, por cosas positivas al final, y no por delincuencia, por las cosas que hoy día también de repente uno quisiera hablar. No, probablemente yo creo que es el gran evento que tenemos en Valparaíso en el año. Definitivamente Valparaíso Cerro Abajo es la competencia que todo el mundo está esperando, y nada, yo también coincido plenamente que ojalá esto pueda seguir creciendo, y en términos de sentido de comunidad, a pesar de que vivimos en esta era marcadamente individualista a través de estos aparatos. Oye, Ignacio, muy agradecido por tu presencia acá en Territorio Vertical. Bueno, para hablar porque estamos aquí con y Seba, por supuesto, nuestro coanfitrión. Y bueno, por supuesto, recordar a la gente que Ignacio es la voz que escuchamos en las transmisiones de Valparaíso Cerro Abajo a través de Red Bull, así que felicitaciones, Ignacio, por todo el desarrollo de tu carrera y por haber sido corredor también. Gracias. Y te vamos a seguir escuchando porque realmente la voz de Nacho es de las que te anima a ver la competencia. Uno se siente ahí con la misma adrenalina como espectador. Gracias por la invitación, Setilla, Sebastián, por hacerme parte, y eso, felicitaciones por el proyecto. No, gracias a ti. Gracias. Desde lo alto del cerro, donde la ciudad se dobla y se lanza, nace Territorio Vertical, una serie original donde el deporte, la cultura y la identidad se cruzan en las pendientes de Valparaíso. Territorio Vertical es presentado por Juego en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Organiza y produce ADN Deportes y Pehuel. Aquí vives el deporte desde otra galaxia y siempre es la emoción de premios en casino de otro universo. Cada giro, cada acierto te acercan a una celebración intergaláctica. Que se enciendan las velas en este aniversario, porque no es un año más. Celebramos 16 años contigo. Ahora con más beneficios para ti y con una mejor experiencia de juego. Dale un giro a tu vida en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse.